Hola mis amados, Dios nos los bendiga. Bueno, vamos a empezar desde esta plataforma. Quiero leerles el Salmo 78. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Acordémonos que el Señor Jesús, cuando Él vino aquí a la tierra, Él hablaba por parábolas. Dice en el verso 3, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. El verso 4, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A las próximas generaciones le contaremos de la gloriosa obra del Señor y de su poder y de sus impotentes maravillas. El 5. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñara a sus hijos. Aquí me quiero parar. Para las siguientes generaciones las conociera. E incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham, enseñarás a tus hijos y a tus hijos? Y esto que le enseñó a Abraham se lo inculcó a su hijo Jacob, a sus generaciones, hasta en el tiempo de José. Pasaron 400 años, un poco más, y se olvidaron. Dice que mientras que José vivió, el faraón conoció a Dios por medio de José. Después de que José murió, hubieron 4 generaciones que estuvieron, y en esas 4 generaciones no hablaron a sus hijos de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y llegó el momento en que ese faraón, que había pasado esas 4 generaciones largas, ya empezó a traer, a querer exterminar al pueblo de Israel. Porque dice la palabra que ese faraón no conoció a Dios. ¿Por qué? Porque se olvidó el pueblo de Israel de Dios. Esto mismo pasa con nosotros. Sea que usted sea cristiano, sea que usted sea creyente, sea que usted sea agnóstico, sea que usted sea ateo. Usted ha pasado no se sabe cuántas generaciones en las que tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, y pueden ser más generaciones atrás, que no conocieron esta verdad. Y claro, hay personas que tienen muy malas experiencias y no quieren saber de Dios. Pero mira lo que pasa con lo que el Señor hizo con este pueblo. Y nosotros podemos pensar, aunque Dios nos da una vida de abundancia, porque hay muchas personas que realmente no conocen de Dios y son muy prosperados, o hay personas que Dios les ha permitido también ellos poder disfrutar de sus riquezas. Todo esto proviene de Dios. Y sin embargo ellos blasfeman contra Dios, odian a Dios. Hay un rechazo en su alma hacia el Creador. Muchos no creen, muchos se burlan, otros se creen que son agnósticos, y aquellos que dicen que creen en Dios, dice la palabra del Señor, que en su corazón no lo tienen.
solamente en su boca. ¿Por qué en su boca? Porque lo proclama, mas no lo conocen. Y mira lo que dice acá. Eso pasó en el tiempo de José. Se olvidaron de Dios, ¿vale? Por lo mismo, porque no se habló de lo que Dios había hecho. Se olvidaron de la ley de Dios y el pueblo fue pereciendo y el pueblo fue cada día más cayendo en decadencia y en pecado. Y mira lo que pasa y qué peligroso es, mis amados, y quiero que esto lo entendamos con el corazón en la mano. Qué peligroso es nosotros olvidarnos de Dios. Qué peligroso es nosotros apartarnos de Dios. Mira lo que dice. Mira, en el verso 7, dice, de modo que cada generación volvía a poner su esperanza en Dios y no olvidaría sus gloriosos milagros. ¿De qué milagros está hablando aquí? Está hablando de los milagros cuando el Señor abrió los mares, cuando trajo las 10 plagas al faraón, porque no quería dejar ir al pueblo de Israel, estando ellos en esclavitud, ¿vale? El Señor hizo muchos prodigios y muchos milagros, ellos lo vieron. Y dice acá, dice, sino que obedeciera sus mandamientos, el verso 8. Entonces, dice, no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. El 9. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados de arcos, dieron la espalda y huyeron en el día de la batalla. El verso 10. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. El 11. Se olvidaron de lo que Él había hecho y de las grandes maravillas que les había mostrado. El 12. De los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoar, en la tierra de Egipto. Perdón. El 12. De los milagros que hizo para sus antepasados. El verso 13. Partió en dos el mar y lo siguió cruzando, mientras sostenía las aguas como si fuera una pared. Esto está hablando cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, ¿vale? Y dice que las aguas se quedaban tan firmes como si fuera sosteniendo una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra Él. Se rebelasen contra el Altísimo en el desierto. El 18. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones. ¿Ves? Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones. Este pueblo, nosotros tenemos que meditar, pueblo adquirido, elegido. Y aquellos que no son pueblo, el Señor los invita a que ustedes sean pueblo. En San Juan 10, el Señor dice, mis ovejas me oyen y me escuchan, mas tengo unas ovejas que escucharán mi voz, y seremos un redil y un pastor. El Señor te invita a ese redil. Vemos cómo el Señor los cuidaba, los guiaba en el día a través de una nube, siendo Él, y en la noche a través de una corona de fuego.
Y dice que partió la roca en el desierto para darles agua. Cuando el pueblo pedía agua, el Señor le decía a Moisés, golpea la roca y desde ahí saldrá agua. Esa roca representa a Cristo como el manantial de nuestra alma, de nuestro espíritu. Él es la fuente que necesitamos. Dice como de un manantial burbujeante, el verso 16. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Eso representa al Espíritu Santo. Él tiene que ser como un río dentro de nosotros. Y siendo Él esa roca, Cristo es la roca, Él les daba su alimento en el desierto. El verso 17 dice, sin embargo ellos siguieron pecando contra Él, al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. ¿Cuántas bendiciones no recibimos de parte del cielo? ¿Y qué hacemos nosotros? Rechazamos ese Dios de prohibición, ese Dios que provee, ese proveedor, ese proveedor, el que provee nuestras almas, el que sacia, el que nos da aliento de vida, el que sabe cuántos pasos necesitamos, el que conoce cuántos pelos tenemos en la cabeza, el que sabe cuánto necesitamos, cuánta vitamina necesitamos diaria para poder soportar el día, el que está ahí, proveyéndonos en todo momento y en cada instante. Ese mismo Dios que cuida de ti, de tu casa y de tu familia, de tus seres queridos, es el mismo Dios que estuvo en esta época. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En el verso 18 estamos leyendo Salmos 78, ¿vale? Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones. Se supone que es Dios quien prueba al hombre, pero parece ser que tercamente prueban a Dios a través del mal. Lo prueban, lo ponen a prueba de fuego. Y eres como el fuego que consume. El Señor hace así, y si Él hiciera así, nosotros desapareceríamos en un instante de esta tierra. Pero en un instante no seríamos más que polvo. Pero Él se detiene. El amor de Él es más grande. Dice que los pensamientos, Él no es hombre para mentir, ni para arrepentirse. Él es Dios, porque si Él fuera o pensara como nosotros pensamos, el ser humano es malo por naturaleza. Pero Dios es misericordioso, es bueno, amoroso y tierno. Y Él es paciente, dice la palabra, para que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al conocimiento y al arrepentimiento. Dale gracias a Dios porque tienes tu casa, tienes a tus hijos. Si Dios te ha dado esa oportunidad y la sigues teniendo, dale gracias a Dios porque todos están en tu casa, están ahí. El mundo da vueltas, pero no podemos achacar a Dios las desgracias, porque muchas veces nosotros, por nuestra rebelión, a veces el estar tan lejos de Dios, somos como esa presa fácil. Dice que Satanás ha venido a matar, en San Juan 10, a robar y a destruir. ¿Qué es matar? Él quiere matarte provocándote accidentes, enfermedades, desgracias, para que tú mueras y encima te vayas sin salvación. Y te espera, ¿el qué le espera al enemigo? El fuego eterno.
Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Llevarte a donde Él va a estar, porque ese será el final de Él. Apocalipsis lo dice claramente. Pero es verdad que también dice el Señor que, como hemos hablado, Dios nos ha dado libre albedrío. El Señor no va a obligarte a que tú le sigas, a que tú lo ames, a que tú ames sus mandatos, sus estatus, a que tú vengas a Él para que el Señor te sane, te salve, te restaure. Mira, los ángeles están deseando predicar este evangelio de salvación. Ellos lo están deseando. ¿Sabes cuándo lo van a hacer ellos? ¿Sabes cuándo lo van a hacer ellos? Que lo están deseando. Cuando la iglesia sea levantada. Ellos desean, pero el Señor dice no, serán mis hijos. Esos que yo he creado con carne y sangre. Esos hombres y mujeres débiles que sé que me fallan todos los días y que muchos pelean y luchan y batallan para no caer en pecado y luchan contra la carne, porque mira, dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que luchar y batallar hasta la misma sangre, si es posible, contra esta carne. Porque nuestra decadencia pecaminosa nos conlleva a veces más al mal que a hacer el bien. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe de justicia de verdad y nos convenza y nos reargulle el corazón de pecado y de justicia. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Y verdad, necesitamos de este Espíritu Santo maravilloso. Y si nosotros permitimos que Jesucristo more en nuestros corazones, siendo el Espíritu y siendo Dios, es más, no digo que sea fácil, pero hay como una seguridad en nosotros, hay algo tan fuerte dentro de nosotros que nos impulsa a avanzar y nos ayuda a que cada fracaso de la vida, cada error nuestro, podamos seguir avanzando, porque no vamos a llegar a la perfección completa. Aunque la palabra dice que el Señor nos perfeccionará hasta el día de la venida del Señor, pero no seremos totalmente perfeccionados. Estamos en un proceso y tenemos que batallar. Hay que cambiar hábitos. A veces cuando yo dejo de esos hábitos y me dejo llevar por, a veces no sé, el móvil es un cáncer tan horrible. Y yo me doy cuenta y mi esposo me dice, ¿no te das cuenta que dedicas más tiempo a veces en el móvil que en el entorno? Y es verdad. Mira, amados, tenemos que pellizcarnos. Tenemos que, dice el Señor, meditar vuestros caminos. Y yo digo, Señor, no quiero caer en esto, porque igual caigo un día y al día y medio, al segundo día ya reacciono. Y ya luego voy, ¿me entiendes? Avanzando en intentar de aquello que es mi debilidad, aquello que me ¿cómo se dice? No me sale la palabra, perdona. Aquello que me es piedra de tropiezo para mí, voy cambiando hábitos. Y yo le digo a Dios, ayúdame. Cuando nosotros somos sinceros y reconocemos nuestras debilidades, porque son pecados, que aunque no lo veamos como pecados, son pecados que están robando el tiempo en cosas que no son
tan importantes que, por ejemplo, compartir el tiempo en tu entorno con la familia, ¿verdad? O, por ejemplo, compartir o, por ejemplo, dedicar tiempo a la palabra, nutrirte de ella. Y cuando tú te nutres, todo eso que tú recibes, tú luego lo sueltas y lo das, ¿ya? Como lo estoy haciendo yo ahora con ustedes. Yo ya me he nutrido y esto que les estoy leyendo, les estoy impartiendo, porque verdaderamente si tomamos estas palabras que son tan profundas y el corazón de Dios que es tan tierno, y nos damos cuenta realmente que Dios quiere lo mejor para nosotros. Mira, dice acá, les estoy diciendo que Él, ¿verdad?, los cuidaba en el desierto. Él era como un manantial, les proveía el agua. Hizo que la roca brotara corrientes de agua y que el agua fluyese como un río. Esto representa al Espíritu Santo y es lo que Él quiere hacer con nosotros. Sin embargo, el verso 17, ellos siguieron pecando contra Él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. El 18, tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones y al exigirle la comida que tanto ellos ansiaban, el verso 19, hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. O sea, ¿cuántas veces Dios nos ha bendecido y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos? De mil maneras. Y mira lo que dice acá en el verso 20. Por cierto, pude golpear una roca para que brotase agua, pero no pude darles pan y carne a su pueblo. Pero no puede darle pan y carne a su pueblo. O sea, esto decía el pueblo de Israel. A veces nosotros somos como este pueblo. O sea, ellos decían, o sea, pudo romper la roca, darnos agua de ahí, y sin embargo, no puede darnos carne. Y eso lo escuchaba Dios. Mira, Dios no es un pedazo de madero. Un pedazo de madero que usted tenga, llámese como sea, lo que sea hecho de mujer o hecho de hombre o supuestamente, entre comillas, es Jesucristo, ¿vale? Eso usted no te va a escuchar. Usted lo que tiene ahí es algo que creó el hombre, algo que hizo el hombre, que formó el hombre. Pero eso no tiene poder. Ojos tiene más no ven, oídos tiene más no oyen, pies tiene más no camina. Son como palmeras. Hay que llevarlos para arriba y para abajo porque no tienen poder ni para andar. Así lo dice Salmo 115. El verso 21 dice, cuando el Señor oyó, se puso furioso, el fuego de su ira se encendió contra Jacob. Su enojo aumentó contra Israel. 22. Porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en sus cuidados. ¿Has visto? La incredulidad, la falta de conocimiento de Él y la falta de fe. Y este pueblo estaba viendo maravillas, prodigios y milagros, y aún así no creía. Dios había abierto los mares, había humillado al faraón, los sacó de Egipto, les dio todo el oro, y con ese mismo oro y todas esas riquezas que esos faraones le dieron, con eso mismo hicieron un becerro, hicieron un ídolo. Puede ser que eso representa a un Jesucristo en ídolo, o a una virgen, llámale como quiera, porque hay tantas infinidades de nombres, que yo no entiendo por qué hay tanto nombre, pero bueno. Nosotros tenemos que meditar
¿Cómo estamos? ¿Qué estamos creyendo? ¿A qué le hemos abierto puertas por años sin conocer esta verdad? Y dice acá, el Señor se encendió en ira. ¿Por qué? Porque no le creyeron. El 23, pero Él ordenó que se abrieran los cielos y abrió las puertas de los cielos. Mira, el poder de Dios. El 24, hizo que lloviera maná para que comieran y les dio pan del cielo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto? Dice, mas yo soy el pan que descendió del cielo, siendo Él como nuestro maná. Jesucristo es nuestro maná. Esto representa espiritualmente que aunque el pueblo de Israel comió pan del cielo, dice que eran ¿qué? Se alimentaron con comida de ángeles. Era la comida de los ángeles y Dios les dio ese alimento a este pueblo. Con la diferencia de que Él, siendo ese pan que vino a esta tierra, quiere que lo comamos nosotros a Él, comerme a mí, ¿verdad? ¿En qué sentido? La palabra, que es el verbo. Y dice acá, el verso 25, se alimentaron con comida de ángeles, Dios les dio todo lo que podían consumir. O sea, el Señor da. Pedir y se os dará, ¿verdad? Buscar y hallaréis. El que pide encuentra y el que halla se le abrirá. El verso 26 dice, soltó el viento del oriente de los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. El 27, e hizo llover tanta carne como si fuera polvo. O sea, del mismo viento, Dios hace como quiere. El polvo puede ser que convirtió todas esas codornices como lluvia, dice que caían. O sea, imagínate la lluvia cuando nieva. O sea, imagínate la cantidad de codornices que cayeron. Porque ellos decían que Dios no tenía poder. Ellos decían que rompen la roca, sale agua, pero no le dan pan, ni le da carne. Les mandó el maná y luego les mandó la carne. Y mira lo que pasó. Yo me acuerdo que yo recién convertida, y esto quiero compartirlo, yo recién convertida, cuando yo leí este verso que yo les voy a leer ahora a ustedes, yo contendía contra Dios. Yo le reclamaba a Dios y yo le decía, pero ¿cómo así? Vamos a leerlo, mira, vamos a leerlo. El 26. ¿Sabes por qué mi atrevimiento y mi falta de conocimiento? ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios de lo que Él puede hacer? La palabra de Dios dice que a Dios, ¿quién es su consejero? Nadie es su consejero. Nadie es, ningún ser en esta tierra, y mucho menos en el cielo, aunque hayan ángeles que están adorándole. Nunca, nunca. Ellos están explícitamente para recibir órdenes de Él. Nunca jamás en la vida, primero, el Señor no vino a morir por los ángeles. Los ángeles no tienen redención como nosotros los seres humanos. Por nosotros sí vino a morir, por ellos no. Por eso Satanás y todos los demonios que fueron excluidos por la rebelión que tuvieron contra Dios, ellos no fueron redimidos. Porque para ellos, como dice Hebreos 1, no hubo salvación. ¿Por qué no hubo salvación? Porque tampoco hubo arrepentimiento de parte de ellos. Pero nosotros somos privilegiados en esa salvación. Y a través del pueblo de Israel. Y yo esto quiero dejarlo bien claro. Bien claro. Esto lo habló hoy
un siervo del Señor que es israelita, no recuerdo ahora su nombre, que tuvo una entrevista con Sonia War, que es la historiadora, y él dijo algo muy importante. Si el pueblo de Israel no hubiera resistido tanta guerra y tantos enemigos que desde la antigüedad se le han levantado, y muchos de esos enemigos ha sido por la misma rebelión de ellos, porque aquí mismo el Señor lo expresa y lo dice. Si el pueblo de Israel no hubiera resistido y la misericordia de Dios, porque Dios permitió que muchos murieran por su rebelión, pero Dios se acordaba de Abraham, se acordaba de Jacob, se acordaba de Isaac, se acordaba de esos patriarcas que le juró que serían como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y el Señor detenía su furia para no destruirlos a todos. ¿Cuántas veces Dios no ha detenido su furia para no hacernos polvo? Y este israelita, judío, dijo, si Israel no se hubiera defendido desde la antigüedad hasta el presente, nosotros no hubiéramos conocido por medio de la Torá este evangelio. Si Israel no hubiera sido pueblo, Jesucristo tampoco hubiera venido a morir por nosotros. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por Israel. Tenemos que bendecir a Israel. Nos guste o no, hay que hacerlo, porque la palabra es clara y Dios dice, al que bendiga a Israel, bendito será, y al que maldiga a Israel, maldito será. Y la maldición es ruina. Dicen, perdón, que un judío se convirtió a Cristo. Y él llevaba 3 años de convertido y era una miseria y él no entendía por qué tanta miseria. Y un día habló con un pastor y le dice, yo no entiendo por qué tengo tanta miseria, o sea, no, perdona, no era judío, me he confundido, perdona, era un gentil. Pero ese gentil odiaba a Israel a muerte. Toda su vida, hasta que él se convirtió a Cristo, él odiaba al pueblo de Israel, porque él había escuchado otras cosas y le habían metido odio a Israel. Creo que esta persona era uno de los que están por ahí cerca. Me parece que era un musulmán, ex musulmán. Y odiaba a Israel a muerte, porque le inculcaban de pequeño odiar a Israel. Y llevaba 3 años de conocer este evangelio, porque el Señor tuvo un encuentro con él muy personal, y él va donde un pastor y le dice, yo no sé por qué llevo 3 años y ando con esta miseria. Y entonces el Señor le habló a través de ese pastor, le dijo, si tú sigues odiando a Israel, vas a ser miserable toda tu vida, aunque me conozcas. Tendrás la salvación, pero vas a ser un miserable. Madre mía, ese hombre dijo, ¿cómo? ¿Y qué debo de hacer? Dice, arrepiéntate. Desde ahora ama a Israel y bendícela, porque nadie es perfecto. Y él no hace acepción de personas. Y mira, y sobre eso yo le voy a leer acá. Y dice, en Proverbios, capítulo 28, verso 21. Hacer acepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hacer acepción no es bueno, ¿vale? Proverbios 28, 21. Y ese hombre entendió y como se dice, aprendió la lección.
Y dice que ese hombre se volvió un empresario. Empezó Dios a bendecir a esta persona y dice que se volvió, y es un empresario hoy en día. Es un excelente empresario y el Señor lo bendijo como no te puedes imaginar. Porque supo bendecir a Israel sin hacer excepción de sus errores. Dios tiene la última palabra y nosotros no somos jueces. Dice acá, vamos a continuar. Mira, aunque el audio sea largo, yo voy a terminar este Salmo 78. Porque nos habla mucho de la apatía nuestra hacia todas las bendiciones que Dios nos da. Nos habla mucho, a veces, de que nosotros, sin darnos cuenta, somos como el pueblo de Israel. Y aún conociendo de Jesús, conociendo de esta verdad, pero erramos. Muchas veces erramos. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Mira lo que dice acá. El 22 dice, porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en su cuidado. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Mas el que se acerque a Dios tiene que tener esa certeza en Él. Y en Habacuc dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Vale? O sea, la fe es la certeza de quien creemos. Y la fe no es lo que vemos. La fe genuina y auténtica es aquella que no vemos. Pero sin verlo, creemos que vendrá. Esa es la fe. Porque no creyeron a Dios ni confiaron en sus cuidados. Verso 23. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos. Hizo llover maná. Y empezó aquí en el verso 27. Hizo llover tanta carne como si fueran polvo. Y cantidad de aves como la orilla del mar. E hizo caer aves, 28. Dentro del campamento alrededor de sus carpas. Eran como nómadas en ese entonces, ¿verdad? Dentro de sus carpas, ahí mismo Dios les lanzaba las codornices y como quien dice, ¿no han dicho ustedes que yo no tenía poder para darles pan, maná y para darles carne? Y el Señor les lanzó todas esas codornices para que comieran hasta explotar. Y aún así, teniendo, tampoco agradecemos, ¿verdad? Bueno. El 29. El pueblo comió hasta saciarse y les dio lo que les antojaba. Sus caprichos, ¿verdad? A veces queremos ser caprichosos y a veces somos tan apáticos que queremos mandar a Dios. Ay, Señor, haga esto. Ay, Señor, haz lo otro. Ay, dame, como la sanguijuela. Dame. En vez de decir gracias, no, dame. ¿Vale? Verso 30. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, o sea, las codornices, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a los hombres más fuertes. Quiere decir que estos fuertes fueron los que blasfemearon y los que metieron la cizaña como típico de Satanás, ¿vale? Porque la cizaña existe desde el huerto del Edén, ¿vale? Desde Adán y Eva. Y dice que Él los hirió a muerte a los hombres más fuertes y derribó a los mejores jóvenes de Israel, o sea, los mató. Eso fue como un veneno, un antídoto lleno de veneno, como quien dice, ¿verdad? Esto que te estoy leyendo, yo discutía con Dios en mí, recién conociendo esta palabra, llevaría un mes o mes y medio leyendo a escondidas, porque estuve 3 meses a escondidas, más de 3 meses, sin que nadie se diese cuenta que yo leía este libro.
Y este verso que les acabo de leer, yo le decía a Dios, pero ¿cómo los has matado en el desierto si esa pobre gente tenía hambre? Bueno, la palabra pobre, aunque se vea muy inocente, es una frase maldicha, ¿vale? Y si usted ve el contexto, es como algo maldito. Lo puedes mirar, ¿vale? A veces las palabras nuestras, cuidado, que tenemos que educar aún hasta nuestra forma de hablar. El verso 31, y la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió a muerte, ¿vale? Ya hemos leído en verso 32, perdona. Sin embargo, el pueblo siguió pecando. O sea, este pueblo ven que caen muchos, que mueren muchos y siguen pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en Él. Entonces, hizo que la vida de ellos terminara en fracaso, a sus años y en horror. ¿Ves cómo Dios dice, vale, tú no me quieres escuchar? Tú no quieres creerme, ¿vale? No te preocupes. Vas a recibir eso mismo, por no querer que yo esté a tu lado y por tu necedad, como quien dice, ahí te quedas. Entonces hizo, el verso 33, que la vida de ellos terminara en fracaso. ¿Has visto? Y sus años en horror. Esto mismo pasa también, no solamente a aquellos que desprecian a Israel, sino a aquellos que desprecian a Dios. Puede ser que tengan un buen trabajo, una buena casa, un buen coche, y que aparentemente delante de los hombres sean hombres fructíferos, bendecidos, según el ojo ajeno. Pero puede ser que esas personas, ¿verdad?, tengan un hogar desastroso. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar en una casa de gente de dinero. Tenían un pedazo de casa con un pedazo de piscina y tenían de todo ahí. Grandísimo. Grandísimo, o sea, de todo lo que te puedas imaginar, tenían ahí. De todo. Cancha de fútbol, de básquet, de todo, frutales, de todo. Pero ella dormía en una habitación y él dormía en otra habitación. Aparentemente, entre comillas. Yo esto lo digo para que nos demos cuenta que ante los ojos de los hombres podemos vernos muy hermosos. Pero mira lo que es la hipocresía. La hipocresía me refiero espiritual, ¿vale? Porque estas personas están sufriendo internamente, sabiendo que existe un Dios de libertad que puede liberar y transformar, ¿vale? Y el Espíritu Santo me dijo, porque yo le pregunté a Dios, que por qué ella dormía en una habitación y él dormía en otra. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Porque él en su tiempo, porque ya son personas ya con sus añitos, en su tiempo de empresario, porque él fue un empresario, en su tiempo su mujer se enteró de que él le había sido infiel a su esposo. ¿Y qué pasó? Ella no se lo perdonó. Y desde entonces, no sabemos, podrá haber sido así igual 20, 30 años, no sabemos. O 15, quién sabe. Pues desde entonces, perdona, ella no perdona a su marido. ¿Eso sabes cómo se llama? Eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esta palabra? Cuando tú matas a alguien lentamente. Tanto ella como él se han ido matando lentamente. Porque eso era una vida de locura ahí. Ella le hablaba tan feo a él, una falta de respeto. Ese señor a veces le daba hasta vergüenza porque yo estaba ahí al lado.
haciendo mis quehaceres, lo que me mandaban. Y yo decía, Dios mío, y me quise acercar a ella, pero ella tenía el corazón muy duro, con mucho resentimiento y mucho odio hacia su esposo. Y por fuera, aparentemente a los ojos del hombre, dice, wow, qué casa más bonita, y esta familia debe ser muy feliz. Mira lo que dice acá. El mismo Proverbios, el Proverbio 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura en enriquecerse no será sin culpa. Bueno, aquí está hablando los que hacen negocios ilegales. Yo no estoy hablando de eso, porque era un empresario, ¿verdad? Dice acá el verso 22, dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Ves? Está hablando de una pobreza espiritual. Puede ser que la persona esté rica, tenga de todo, no le falte nada, pero dentro es una persona miserable. ¿Vale? Por eso dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Vamos a continuar. Entonces, recordaron el verso 35, que Dios era su roca. Ya cuando estaban ellos ya, como quien dice, ¿cuántos no han estado en la vida y en la muerte o en momentos difíciles? Y, ay Dios, y se acordaron, pero ya después de que Dios les concede sus peticiones y sus caprichos, ya luego, a Dios, venga, ya no te necesito. ¿Verdad que sí? Bueno, pues mira lo que ha pasado acá. Dice que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor. ¿Ves que Él es nuestro redentor? El 36. Pero todo fue de dientes hacia afuera. ¿Vale? Mira, le mintieron con la lengua, el 37, y con el corazón no eran leales a Él. No cumplieron su pacto y sin embargo Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó del todo. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran solamente simples mortales, que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía? ¿Has visto cómo nosotros a veces entristecemos el corazón de Dios? Dice acá, una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel y no se acordaron de su poder ni de cómo lo rescató de sus enemigos. No recordaron las señales de milagros que hizo en Egipto, ni sus maravillas en la llanura de Zoar, pues Él convirtió los ríos en sangre para que nadie pudiera beber de los arroyos. Mira, aquí fue cuando el Señor hizo el primer milagro, ¿vale? Envió grandes enjambres de moscas para que los consumiera y miles de ranas para que los arruinara, y les dio los cultivos de las arrugas, las langostas, y comieron sus cosechas. Destruyó las vides con granizo, destrozó las higueras con aguanieve, dejó su ganado a merced del granizo y sus animales abandonaron los arroyos. Desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia y el enojo y hospitalidad envió contra ellos. Un grupo de ángeles destructores se enfurecieron contra ellos. No perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Mató al hijo mayor de cada familia egipcia, o sea, a los primogénitos. Para eso fue cuando el Señor, ¿verdad?, mandó las 10 plagas, ¿verdad? La flor de la juventud en toda la tierra de Egipto, pero guió a su pueblo como un rebaño de ovejas y los condujo a salvo tras el desierto. Mira, Dios es un Dios muy paciente.
Los protegió para que no tuvieran temor. Verso 57. En camino de sus enemigos quedaron cubiertos por el mar. Los llevó a la frontera de la santa tierra de las colinas que habían conquistado para ellos. Y su paso expulsó a las naciones de esa tierra. ¿Ves cómo Dios ha ido dándole a Israel terreno que le han ido quitando, ¿vale? A su paso expulsó a las naciones de esa tierra, la cual repartió como herencia. Estableció las tribus de Israel a sus hogares, pero ellos siguieron tentando al Altísimo, rebelándose en contra él. O sea, Dios les daba y ellos, ¿qué hacían? Lo rechazaban. No obedecieron sus leyes. Le dieron la espalda y fueron tan fieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar al Dios al Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron a celo. Mira, cuidado con la idolatría, Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Sión, el tabernáculo donde había Dios, y permitió que el arca de su poder fuera capturado. Se dio la gloria en mano de sus enemigos. Acordémonos el arca del pacto, ¿verdad? Lo que pasó. Bueno, entregó a su pueblo para los que masacraban a espada, porque estaban muy enojados contra su pueblo y su posición más preciada. Y los jóvenes los mataron a fuego. Los muchachos murieron antes de encontrar sus canciones de bodas. Masacraron a los sacerdotes y las viudas no pudieron llorar a sus muertos. Entonces el Señor se levantó como si despierta de un sueño. Derrotó a todos sus enemigos de forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna. Pero rechazó a los descendientes de José. No escogió la tribu de Efraín. En cambio eligió a la tribu de Judá. ¿Has visto que Jesucristo es de la tribu de Judá? El león de Judá. Pues aquí está. Y al monte de Sión, cual amaba. Allí construyó el santuario tanto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Él es también, ¿verdad?, el hijo de David. Jesucristo es el hijo de David, ¿vale? De donde cuidaba las ovejas y de los corderos. Los convirtió en el pasto de la descendencia de Jacob y de Israel. El pueblo de Dios lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió en manos y a su diestra. Qué hermoso, qué maravilloso es nuestro Dios. Mis amados, este era el mensaje. Seamos agradecidos con este Dios, porque vale la pena, de verdad, seamos fieles a Él. Vale la pena. Nadie dijo que sería fácil, pero con Él todo es posible. No hay pretexto. Si usted se pierde es porque usted quiere. Si usted se pierde es porque usted abraza el pecado y abraza a Satanás. Si usted se pierde es por tu falta de integridad. Pero mira, recuerde que en Cristo Jesús hay vida y hay salvación. Que Dios quiere restaurar tu vida. Sea que usted sea rico, aunque el Señor dijo que sería difícil, pero el Señor conoce los corazones. Acerquémonos a este Dios de salvación, de bondad y misericordia. Dios nos llama. Escucha la voz del Maestro, como dice San Juan 10. Mis ovejas me oyen y me obedecen. Mas habrá unas ovejitas que escucharán mi voz y vendrán al redil del pastor. Jesucristo quiere que tú lo aceptes, que tú reconozcas tu decadencia, la necesidad de salvación, la necesidad de reconocer que sin Él no somos más que polvo y, como dijo ahí, hoja seca. Que si estamos es por su misericordia. Por su misericordia, como te digo, Él hace así y todos desaparecemos como la nada. Porque dice que las naciones le son como
como gotitas en un cubo. Así le son las naciones a Dios. Mira lo grande que es Él y lo grande y misericordioso que es Él. Mis amados, meditemos, meditemos. Somos seres imperfectos, sí, pero tenemos un Dios perfecto que nos perfeccionará, aunque no llegaremos a la perfección completa, pero con Él todo es posible. Dios te bendiga. Te saluda tu servidora Ana. El audio es largo, pero mira, disfrútalo, vívelo, escúchalo y Dios hará. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Te saluda tu servidora Ana. Mil bendiciones, familia. Bendiciones, bendiciones.